Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos a 27 de diciembre del 2025, se acaba el año. Última semana del año, semana 52, programa 52 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Y la verdad es que en este esfuerzo de este año que definimos en una alianza diversas organizaciones del movimiento social panameño, el movimiento político Patria, aquí representado por el abogado y militante de la izquierda panameña, Jorge Isaías González, mismo que el compañero Alberto Petit Padilla en representación de Únicos Panamá, Movimiento Comunitario Únicos Panamá. El compañero Antonio Méndez no va a estar entrando un poquito tarde al programa del MR9 y mi persona de la Asociación de Sociólogos y Socióloga egresada de la Universidad de Panamá, ACU. La verdad que es un gustazo. El año pasado, para esta fecha, en el programa 52 de la versión original de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar, que este año está en sus 4 años, cerramos con nuestro invitado de hoy, que ya le dije en la llamada que tuve previa a la grabación del programa, que recuerden que es los domingos a las 5 de la tarde. Le dije a Tilio, bueno, ya parece que esto va a ser una patronal. Todos los 52 será con Atilio, bueno, hasta que tenga 150 años, así que falta bastante para eso. Y bueno, este es el primer año de este esfuerzo colegiado colectivo desde el movimiento popular pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Cerramos esta semana 52 revisando, evaluando este año, bueno, los avatares, los avances, los retrocesos, que sí, desde el criticismo, la autocrítica que nos corresponde al movimiento social latinoamericano, huelga, es necesario, urgente, que en espacios alternativos de comunicación, como el que tiene Atilio Borón cada semana, el que tienen otros compañeros y compañeras, tanto en Centroamérica, el Caribe, como, bueno, en Sudamérica, toda la América Latina, eh, estamos obligados y obligadas a reflexionar colectivamente, no solamente sobre la realidad de nuestros países y de la región, sino fundamentalmente sobre las tareas que tenemos pendientes por hacer y por construir. Entonces, en ese sentido, este programa 52 es una evaluación del año, el primer año de este espacio de Creando Poder Popular y con miras a que para el segundo año sigamos estableciendo este espacio de comunicación y de reflexión para todo el movimiento social panameño. Entonces, primero que todo, bienvenido a nuestro invitado y luego nuestros compañeros. Bienvenido a Tilio Borón. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Rebeca, un placer estar en tu programa, que sabes que tiene una audiencia muy grande, una repercusión muy grande, así que honrado por tu invitación y a tus órdenes. Hombre, compañero Jorge Isaías González, bienvenido. Saludos, ante todo, a nuestro muy bien ponderado profesor, ante todo, mis respetos académicos, mis respetos intelectuales al señor Atilio Borón. Es un compañero de ideas comprometido con la lucha por la emancipación social y la emancipación nacional de las formaciones sociales latinoamericanas y solidario con las luchas justas, no solamente en el hemisferio occidental, sino a lo largo de todo el planeta. Así que reitero pues mis respetos al compañero Atilio Borón, con quien tuve la gran oportunidad de compartir aquel programa que hicimos precisamente hace un año, en diciembre del 2024, cuando se producían las primeras declaraciones de Donald Trump, quien sin haber llegado aún Mm. a la presidencia de la República tras haber ganado las elecciones, estaba en el periodo de transición, ya había proferido una serie de declaraciones altisonantes, agresoras e imperialistas que habían impactado al mundo.
básicamente amenazas contra Panamá, amenazas contra México, contra Groenlandia, y digamos que esas declaraciones han sido parte fundamental de la marcación a lo largo de este año, que en el caso de Panamá y aplicado al campo de este programa, podemos dividirlo en dos fundamentalmente. Los primeros meses caracterizados por nuestra cobertura, análisis y acompañamiento a los movimientos sociales panameños que desarrollaron una larga, intensa y gloriosa jornada de lucha en contra de la reforma al sistema de jubilaciones y de pensiones, pero que también salió a las calles masiva y contundentemente a repudiar aquellos acuerdos vendepatria eh, firmados entre el gobierno de Mulino y el gobierno de Donald Trump en el marco precisamente de esta ofensiva del movimiento ultraderechista norteamericano, que considera que frente a su crisis de hegemonía en declive es fundamental para sus posiciones aferrar el control en el hemisferio occidental, principalmente América Latina y muy especialmente dentro de ese esquema al Caribe, al cual consideran su mare nostrum. Bien, dirán ellos que si dentro del Caribe, que es su zona de influencia más inmediata, con naciones pequeñas y débiles desde el punto de vista económico y militar, su presencia como imperio es pírrica, entonces ya es porque definitivamente, según ellos, habrán tocado lo más bajo en su historia como imperio y a través de la figura de Donald Trump están lanzados a un compromiso por retomar todos aquellos espacios que han ido ganando los pueblos y los movimientos soberanistas y sociales de América Latina en su lucha por la afirmación nacional, por la independencia, por la soberanía y por la construcción de modelos económicos y de convivencia social fundamentados en el bien común y no en el individualismo y el neoliberalismo. Jorge, Y luego, justo por allí va a ir la ah, discusión de la reflexión que vamos a hacer hoy, pero hoy estamos, primero que todo, dándole la palabra a cada uno de los compañeros que formamos parte de este claro, espacio para que saluden en el último día bueno, el último programa 52, semana 52. Alberto Petit del Movimiento Comunitario Únicos, Panamá. Bienvenido, compañero Alberto. Saludos, saludos, Rebeca, y gracias siempre por habernos tomado en cuenta durante este año 2025 para este programa insignia del análisis de la reflexión nacional e internacional desde el punto de vista del movimiento popular panameño. Y bueno, pues siempre honrado de escuchar las atinadas declaraciones o opiniones del doctor Atilio Borón nos acompaña en el día de hoy, pues me siento honrado de formar parte de este panel en esta tarde, ¿no? Bienvenido, Antonio Méndez del MR9. Bienvenido, compañero. Abre el micrófono. Tienes el Antonio está micrófono cerrado, contento por la Toño. boda de Luis. Micrófono, Antonio. Falta. Micrófono. Alguien que ayude ahí a Antonio ahí en el auto. Antonio va en camino a una boda de un compañero De un dirigente dirigente. magisterial. Bueno, hay distintos tipos de compromiso, Atilio, en la vida. El Ah, claro, matrimonio uno. sí, Ahora sí claro. estamos. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Atilio, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, Antonio, gracias. Atilio, siempre mi respeto para ti por todo el maravilloso trabajo que tú haces, académico, intelectual, militante. Y bueno, yo pienso que te has ganado el respeto de todos nosotros y de todos nuestros oyentes también. Alberto, Jorge, espero que te haya tenido una experiencia extraordinaria, que nos la compartas, no hoy en este programa porque es el último del año, pero seguramente que sí. Y bueno, estamos aquí para dar para mostrar lo que hemos visto aquí en este año, que ha sido un año espectacular para la historia de la humanidad. Creo que todos tenemos
mucha información al respecto de los grandes cambios que se están suscitando y Está cómo nos complejo, sí. afectan. Y bueno, estamos aquí para eso. Ahí tiene la batuta, Rebeca. Bien, 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 compañeros. Mira, Tilio, arrancamos con usted porque usted es nuestro invitado de lujo que nos ayuda siempre desde los distintos espacios, las redes tuyas, pero también a veces, Ujú. muy a menudo desde el espacio de Telesur, para entender la dinámica política, sobre todo, en la que se encuentra nuestra región latinoamericana frente al escenario que acaba de decir Antonio Méndez, en el que se ha encontrado el 2025 de cambios trascendentales para la humanidad. Son cambios profundos y que irreversibles además de un mundo multipolar que la humanidad ha definido y que ya está en nuestro entorno y concretamente en nuestro entorno latinoamericano. Ahora, ¿qué pasa con estos cambios y los escenarios locales que hablábamos antes de iniciar la grabación del programa, en donde lastimosamente algunos de nuestros gobiernos están girando a la derecha? ¿Cómo entender nuestra dinámica en este nuevo orden del mundo global y latinoamericano, Atilio? Ya. Bueno, creo que hay varias cuestiones que están muy claras, ¿no? En primer lugar, el hecho, ustedes lo han dicho, tú lo has dicho recién, el sistema internacional ha adquirido definitivamente una configuración de carácter policéntrica, multipolar, multicéntrica, llamémosle de cualquier manera, pero en el fondo esto lo que quiere decir es que se ha consolidado la presencia de nuevos centros de poder en el sistema internacional, que esta presencia de nuevos centros de poder ha llevado a la pérdida creciente de gravitación de eso que hoy en día llamamos el occidente colectivo, entendiendo por occidente colectivo no es una categoría geográfica, sino geopolítica. El occidente colectivo es Europa, es Estados Unidos, es Canadá, pero también es Japón y Corea del Sur, o sea, todo ese bloque armado por Estados Unidos. Bueno, ese bloque ha venido perdiendo poder de una manera muy acelerada, no solamente poder, ha venido perdiendo influencia, perdiendo prestigio, perdiendo capacidad de maniobra, y todo esto abre un espacio muy importante de confrontación porque ante ese debilitamiento del poder imperial, Estados Unidos ha reaccionado, ¿verdad?, con mucha fuerza, apelando al factor militar, a la extorsión económica, y todo esto está indudablemente reflejándose en la vida política latinoamericana. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez que en un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nuestra región, a la cual no se la llama por su nombre, no se dice América Latina y el Caribe, se dice el hemisferio occidental, ¿no es cierto? O sea, para Estados Unidos la identidad latinoamericana, la historia latinoamericana, la visión latinoamericana del mundo es algo inexistente. Lo que hay es una región geográfica definida como hemisferio occidental. Bueno, esa región, aunque no se la nombre como corresponde, hoy es la región más importante del mundo para Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque Estados Unidos ha visto declinar su gravitación en el mundo asiático, no solamente en el sudeste asiático, sino en Asia Meridional, ha visto declinar su influencia en Oriente Medio, en donde no pueden detener el genocidio que viene ejecutando el carnicero de Tel Aviv, de verdad, Benjamín Netanyahu, ha visto el debilitamiento de Europa, que se había plegado de una manera incondicional a las sanciones que Estados Unidos le aplicó a Rusia y que los europeos multiplicaron por 3 o por 4, ¿verdad? Y el resultado ha sido que la economía de Rusia prospera mientras que la economía europea se estanca, y Estados Unidos viendo cómo su preponderancia económica y financiera está puesta en cuestión.
como el mundo avanza hacia un proceso de creciente desdolarización, ¿no es cierto? Porque las propias sanciones que Estados Unidos ha aplicado a tantos países a la larga han afectado la vigencia del dólar. Digo, ahí se dispararon a los pies. Estados Unidos ha sancionado, creo que más o menos unas 40 países han recibido duras sanciones económicas, inmovilización de activos financieros, clausura o congelamiento de cuentos bancarios, etcétera. Y esto lo que ha hecho es que los países del sur global, bajo la fuerza decisiva de China y con la colaboración muy fuerte de Rusia y la India, han ideado un sistema de carácter económico financiero para hacer posibles las transacciones comerciales al margen del dólar. O sea, Estados Unidos de repente se ve que se encuentra con un dólar debilitado por su gravitación internacional, por un Estados Unidos que está por detrás en la carrera tecnológica con China, que China le ha sacado una ventaja muy significativa, está detrás en materia de economía industrial. Hoy en día el volumen de la producción manufacturera de China equivale al de Estados Unidos, Alemania y Japón combinados. Entonces, como comprenderás, esto hace que Estados Unidos se repliegue sobre nosotros, que somos la reserva estratégica del imperio, así lo decía en su momento el comandante Fidel Castro, lo decía también Ernesto Che Guevara, lo decía también el comandante Hugo Chávez Frías, y eso incide sobre los procesos políticos internos en esta región. A ver, es Trump el que dice acá en Honduras ganó, ¿cómo se llama? El Tito Arrufa o algo así, se me fue el nombre ahora, ¿no es cierto? Y en la Argentina amenazó con que si no se votaba por Milei, Estados Unidos iba a retirar el apoyo muy grande que le había dado a la Argentina, un apoyo que fue de 20.000 millones de dólares, así de la noche a la mañana, y prometieron otros más, pero siempre y cuando gane el gobierno, y ganó el gobierno. Entonces tenemos una intervención directa. Lo mismo, digamos, ya ves como en Bolivia el presidente Rodrigo Paz asumió un día y al día siguiente estaba en Washington. ¿Para qué? Para recibir órdenes directas de Estados Unidos de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. O sea, la incidencia es muy fuerte y yo creo que a medida que pasa el tiempo vamos a ver nosotros como países como Panamá, como Colombia, como Costa Rica, hay elecciones en Costa Rica ahora, Estados Unidos está jugando también muy fuerte ahí, van a sufrir cada vez más el ataque de los Estados Unidos para tener un ambiente sociopolítico congruente con sus intereses y, por supuesto, en contra de los intereses de nuestros pueblos. Entonces, bueno, la situación de Estados Unidos y de los países latinoamericanos es realmente muy significativa, muy sensible y requiere moverse con mucho cuidado para, bueno, evitar tropiezos que puedan costar muy caros a nuestros pueblos, ¿no? Excelente. Rebeca, tu micrófono. Ciertamente todos estos elementos que tú acabas de exponer nos ayudan Sí, a posicionarnos en el escenario de lo que queremos reflexionar hoy en colectivo. ya, Y más allá del tema político que sí que nos tiene que preocupar, que nos preocupa a todos, el giro a la derecha que están teniendo nuestras democracias. Lo que sí sí, también queda evidenciado en buena parte de la América Latina, y es lo que hace un poco el balance, es que la madurez del movimiento social latinoamericano en función de cada realidad particular no le va a hacer la cosa tan fácil ni a las derechas ni al proyecto de trompista de recolonizar, de pretender recolonizar a nuestros países. Creo que estamos viviendo, y mismo caso en Europa, una cosa decide Bruselas y otra cosa la sociedad de los pueblos en cada país presionan para que se haga algo distinto a lo que se decide en Bruselas. Ha llegado un claro, momento, la humanidad, lo que decía el compañero Antonio, ha llegado un momento en la humanidad en el 2025 en el que, por un lado, madurez política en materia de derechos,
pero también hay avance en materia ideológica, por lo menos el caso latinoamericano y el caso de una parte importante del África, del continente africano. Hay una madurez ideológica frente no solo a los imperialismos, sino al modelo agotadísimo de capitalismo que los Estados Unidos habría impuesto al mundo en los últimos 50 años, en medio siglo. Entonces, lo que estamos viendo, estamos a las puertas de un nuevo modelo democrático en donde las derechas podrán llegar a los gobiernos, pero no les será como en otrora ni remotamente posible imponer los esquemas que se plantearon allá por la década de los 70. Uno ve el caso de Argentina, y tú disculpa que lo tome de No, ejemplo, por favor. Argentina, con Milei, que sí que está privatizando algunas empresas que habrían sido nacionalizadas, que habrían evolucionado, bueno, con el kirchnerismo y algunos procesos en la Argentina. Y claro que preocupa el que una persona con tanta escasez de todo tipo pueda hacer una cosa como esa, ¿no? Sin embargo, Sí. creo que también en la Argentina podemos evidenciar que en materia de otros derechos, por ejemplo, laborales o en materia de derechos hablo del feminismo, que es lo que yo manejo también en el día a día, pues no le es tan fácil a mi ley, no le será tan fácil. No, no le será tan fácil. Mira, yo creo que hay dos cosas ahí, Rebeca. Primero, yo creo que cuando uno habla de que ha habido una derechización del electorado latinoamericano, hay que tomar esto con pinzas y hacer un trabajo muy fino. A ver, una cosa es la gente que vota por Milei o que vota por Cast porque resulta que están frustrados con los gobiernos tibios del progresismo latinoamericano, ¿verdad? Y otra cosa es que sea gente que se haya convertido, ¿verdad?, en racista, Claro. en sionista, en supremacista, blanca, etcétera. Yo personalmente no veo eso mucho en la Argentina. Veo que gente que ha votado a Milei dice, mira, son todos iguales los políticos, así que como este nunca gobernó, le damos la chance a este, pero no es que ellos están ideológicamente convertidos en súbditos o en estudiantes de von Hayek o de Milton Friedman Claro. o de Rothbard y se adhieren a las tesis del anarcocapitalismo. No tienen la menor idea de tiempo, protestan. Y hoy en día la protesta, bueno, cuando tenés gobiernos progresistas que fracasan, la protesta se encamina por una figura así esperpéntica como la de Milei, o una figura esotérica, rara como la de Milei, o con un personaje de antecedentes siniestros, porque su familia toda estaba, sus padres y su abuelo, vinculados orgánicamente al gobierno de Hitler en Alemania, que sería lo de Kast. Pero yo no los veo a la población, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora, por lo menos, eso no lo veo. Segundo, que no les va a ser fácil, claro que no. Tomemos, por ejemplo, un elemento fundamental de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, cuando dice que hay que reducir al mínimo la exposición a la influencia de poderes extrahemisféricos, que es un eufemismo para no decir China, Rusia e Irán. Claro. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hace? A ver, ¿cómo hace, digamos, Milei, que tiene en China uno de los principales, si no el principal socio comercial y financiero? ¿Cómo hace Brasil, que tiene una relación económica fortísima con China? ¿Cómo hace Chile? El Chile de Boric y ahora el Chile de Cast, que tiene de lejos. China es el socio comercial número uno de Chile y En además todo el con sur, un sí. país en todo el sur. Entonces, ¿cómo hace México, que tiene segundo socio comercial de México? Es China, y eso alarma mucho a los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer esos gobiernos? ¿Van a tirar por la borda la relación comercial? ¿No van a venderle más a China y van a entrar en un círculo creciente de pobreza, de debilidad económica y financiera? Digo,
me parece que hay una visión demasiado facilista de parte de los analistas que dicen, bueno, ahora viene la derecha y va a poner en marcha el programa de la derecha. Habrá que ver si pueden poner en marcha, habrá que ver si pueden hacer esa reforma laboral. Acá están tratando por todos los medios y con unas presiones Claro. tremendas Eso es para muy cierto. lograrlo. Claro, pero digo, Mm. una cosa es que tú tengas una gran presión en la estructura de los medios, otra cosa es que después puedas sacar la ley. Y una Mira, Rebeca, tercera cosa solamente para es aportar a lo que que, dijo el doctor en relación al tema de las sí, relaciones de países latinoamericanos con China. Hablemos del caso de Panamá directamente. En Panamá hay un duro discurso, o sea, la narrativa de Donald Trump ha sido en miras a la toma del canal, posesionarse estratégicamente desde territorio panameño justamente para el tema venezolano y otras cosas más que ellos pretenden. Pero precisamente hablando de eso, y creo que Antonio o Jorge, que también ha dado comentarios atinados durante todo este año, han hablado reiteradamente de que a pesar de que hay esa narrativa, la oligarquía panameña reconoce y sabe en la práctica que los negocios con China se deben mantener. De Así es. algunos empresarios panameños, entre esos incluso un alcalde de un distrito muy importante en Panamá, está invirtiendo por ejemplo, en la introducción de autos chinos a la República de Panamá. O sea, Sí. y eso es que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones de que ese alcalde es gringuero, pero ya. sin embargo, a nivel de comercio, el hombre está invirtiendo en la introducción, en la importación de autos chinos en Panamá y los promueve abiertamente en sus redes sociales. Eso denota un nivel de, no digamos de conciencia, digamos más que todo de pensamiento práctico de la oligarquía panameña en función de quienes Ya. aportan más a la economía latinoamericana y en este caso, pues, Ujú. quieran o no quieran en la práctica, y la estadística así lo demuestra, China ha tenido un avance significativo en el comercio mundial, ¿no? Aportando un poco a lo que decía el Ya. doctor. Disculpe. Pero déjame que te refresque algunos números muy elementales. En el año 2000, ¿verdad? El total de la relación comercial entre China y América Latina y el Caribe era de 12.500 millones de dólares. En el año 2024, o sea, el año anterior, ¿verdad? Esa relación pasó de 12.500 millones de dólares, 12.500 millones de dólares, a 518.000 millones de dólares. O sea, es un salto, creció 40 veces la vinculación económica entre China y América Latina y el Caribe. Esto es un dato durísimo que no se puede soslayar ningún gobierno, por más de derecha, por más que reciba la orden de Washington de cortar el vínculo con China y todo lo demás. Digo, no va a poder hacerlo, porque de hecho hay un entrelazamiento económico muy importante. O sea, hoy en día la relación entre China, América Latina y el Caribe tiene prácticamente el mismo nivel que la relación entre China y los Estados Unidos. O sea, esto es un crecimiento absolutamente fenomenal de la gravitación económica de China y esto va a ser uno de los grandes obstáculos que van a tener los gobiernos de derecha que no van a poder de ninguna manera retrotraer la situación al pasado porque afectaría a las propias empresas que son las que de alguna manera están protagonizando el vínculo económico con China. De manera tal que me parece a mí que hay que tener mucho cuidado, efectivamente, no caer en la idea de que, bueno, acá ya se derechizó América Latina y no tiene vuelta. Habrá que ver cómo avanzan estos gobiernos. Hay que defender a capa y espada ahora la reelección de Lula y si es posible que en Colombia haya un candidato que de alguna manera continúe por la brecha abierta por Gustavo Petro. Hay que ver de qué manera se fortalecen en otros países donde no hay elecciones a corto plazo los movimientos populares como los que hay, digamos, en Panamá, que han estado resistiendo muy fuertemente, ¿no es cierto? Y hasta donde yo sé,
las amenazas de este charlatán y este bocazas que es Donald Trump, me parece que no se han efectivizado. Tomó el control del canal de Panamá como efectivamente había amenazado Trump. Hasta donde yo sé, me parece que no. Por favor, corríjanme ustedes a mí, ¿no es cierto? No, A mí me no lo ha parece que no. tomado. No lo ha Exactamente. tomado, ¿verdad? Bueno, echó a China de los puertos que están a ambos lados, en el Caribe y en el Pacífico, en esa asociación con una gran empresa internacional inglesa o de Hong Kong. Tampoco los echó. O sea, cuidado porque Trump habla mucho, pero realmente la efectividad de sus palabras es muy relativa. Lo único que ha hecho ha sido cometer asesinatos extrajudiciales en gente que está en esas lanchas, que yo no sé si efectivamente son Van más de 90 lanchas de muertos, creo que sí. más de, no, más de 100 ya, Más de Alberto, ya hay 100, más de subió. 100, ya hay más de 100 porque hubo un par de asesinatos más hace dos o Incautaciones tres días. de naves petroleras sin ninguna orden judicial, Claro, claro, pero ahora diciendo abiertamente que él se queda con el petróleo y lo va a vender. O sea, no, esto son bravuconadas, porque, a ver, fíjate, ya China le ha dicho que le tiene que devolver el barco, y si China realmente se pone dura en ese sentido, puede producir sanciones económicas tremendas para Estados Unidos. Cuidado con eso, porque hoy en día, tecnológicamente, China está mucho más avanzada que Estados Unidos. ¿No es cierto? Irán, digamos, ha dicho también, uno de los barcos de ellos, bueno, ellos controlan el estrecho de Hormuz. Te cierran el estrecho de Hormuz y no llega petróleo a los Estados Unidos. Entonces, Trump ha hecho grandes amenazas, ha proferido insultos a diestra y siniestra, ¿verdad? Pero no tengo yo la sensación de que el hombre realmente tiene el control efectivo de la situación hemisférica. Que nuestros gobiernos progresistas, débiles, ¿verdad? Y que producto de su debilidad no supieron interpretar el malestar social, es una cosa. Que eso ya está resuelto definitivamente a favor de Estados Unidos es otra muy diferente. Digo, la historia es un continuo, vamos a ver cómo evoluciona. Yo lo quiero ver a Cast echando a puntapiés a los chinos de Chile, eso no va a ocurrir. Con Milei cacarea mucho, habla mucho, ¿verdad? Pero no, China sigue estando en la Argentina con mucha fuerza, muy Es el importante. caso también Y de Perú. ¿Qué pueden también el de hacer Perú. ahora con Oye, el puerto Perú más es. importante del Pacífico? ¿Qué te parece? Y Perú además también tiene la condición de tener a China como primer socio comercial. Correcto. O sea, yo creo que entonces hay que mirar esto, bueno, un momento, sí, de debilidad relativa de las fuerzas progresistas y de izquierda que requieren que se haga una autocrítica de por qué no se supo interpretar el mensaje popular, por qué Boric no fue fiel al mensaje que provino de el gran estallido del 2019. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no pudo avanzar como se suponía que iba a hacerlo? Bueno, todo esto es una tarea de introspección muy importante, pero no dicen que la historia está cerrada, para nada, de ninguna manera. O sea que hay que seguir en la lucha y bueno, vamos viendo a ver cómo se acomodan los tantos una vez que nuestros gobiernos empiecen a actuar y el movimiento popular en América Latina adquiera, digamos, otra vez el dinamismo que supo tener en otro momento. Ahora está pasando un momento de transición. Hay una persecución muy fuerte en algunos países, ¿verdad? En Argentina es muy fuerte en contra del movimiento popular. En Panamá ha sido muy, muy fuerte también. En Colombia, digamos, el gobierno trata de proteger esos movimientos, pero el aparato del sicariato uribista está por ahí y entonces no resulta fácil poder expresar el movimiento popular toda su fuerza. Pero bueno, no hay que caer en la impaciencia. Yo creo que esto es importante, pensar que vamos a seguir dando esta lucha, que la lucha está muy importante, que Panamá ha resistido, que contrariamente a lo que se temía, Estados Unidos no se ha adueñado del canal, no se va a adueñar, yo creo que no se va a adueñar de ninguna manera. Panamá se lo va a impedir, los panameños y las panameñas se lo van a impedir. Entonces, bueno, tenemos una nueva fase de lucha ahora, tal vez complicada, porque, bueno, es un imperio, como decía recién, que al estar
en declinación se refugia en América Latina para resistir a pie firme los embates de las otras potencias que ya han emergido y que son potencias que van a seguir siendo absolutamente decisivas en la arena internacional. Por eso decía al principio de que acá no es que hay una multipolaridad ocasional, perdón, transitoria, sino que la multipolaridad vino para quedarse. El nuevo mundo que ya está funcionando es multipolar, absolutamente, absolutamente multipolar, y eso es algo que desespera a los Estados Unidos y que hace que ataque cada vez con más fuerza a los gobiernos populares de la región, pero bueno, sabemos de que estos han podido resistir. Cuba resistió 65 años, y yo creo que va a seguir resistiendo. Venezuela hace ya 10 años que viene siendo objeto de agresiones por parte de Estados Unidos. Esto empezó con Obama en el 2015 y ahí está Venezuela. Y la idea de que se va a caer el régimen, que ahora viene Corina Machado recibida como una heroína, digo, es un absurdo, la construcción de un relato que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente son tiempos de mucha lucha y bueno, para eso es que estamos preparados y para eso es que Rebeca, tú tienes este programa justamente para llamar la atención a los sectores populares y evitar que queden narcotizados o adormecidos por la presencia de estos grandes medios de comunicación de masas que tanto daño hacen con sus mentiras, sus fake news, sus blindajes mediáticos en donde ocultan los crímenes de las clases dominantes y todo lo demás. Mira, Atilio, muy interesante estas reflexiones que estamos haciendo de la realidad latinoamericana aquí. Eh, a diferencia de diciembre del año pasado, en que algunos factores no estaban configurados, ahora tenemos escenarios, digamos, más precisos para reconocer, y esto hay que verlo críticamente para reconocer que la madurez, y lo dije desde que inició el programa, la madurez política que ha demostrado los pueblos latinoamericanos frente a no solamente las amenazas, las arbitrariedades del gobierno de Trump, sino frente a la maquinaria de los medios de comunicación que siguen ¿Eh? hegemónicamente controlando la comunicación. La verdad es que todo el trabajo alternativo que se hace a través de distintas redes, desde los espacios de los movimientos sociales, están teniendo su impronta en la maduración política de nuestros pueblos. No lo digo solo por Panamá, lo digo por el caso, por ejemplo, de Ecuador, lo acabamos de ver, con un referéndum en donde los Estados Unidos y su aliado se corrían a robo, que se ganaban esos cuatro, no sé cuántos puntos eran, y perdieron rotundamente, 4 estrepitosamente, temas. ¿verdad? El, en los 4. Los No, cuatro pero ese perdieron es que no estrepitosamente. alcanza Entonces, en los habla 4 por 60% o más. por más de 60%, así es. Mismo Sí, caso claro. de Chile, que ahora van a ver con madurez el paso que acaban de dar en materia democrática, pero que ello no implica el abandono a las luchas, a las distintas luchas que No, tienen que claro, llevar adelante el pueblo claro. chileno. Mismo caso que Argentina, lo estamos viendo con Milei, etcétera. Entonces, creo que este año, a pesar de la idea de Trump, desde antes de llegar, como bien lo dijo Jorge, al gobierno el 25 de enero, de que podría tener en corto tiempo, quizás se lo soñaba, durante este año, avanzadas de posicionamiento militar, por ejemplo, con bases militares en algunos territorios, bueno, concretamente el caso de Ecuador, y que se lo pensaba también en Panamá desde antes de llegar. Se terminó el año y no lo pudo lograr Trump. Entonces eso habla de una madurez de No, nuestros pueblos. así es. Y yo creo que, bueno, yo quisiera
ir un poco cerrando mi participación, como te dije, ando con algunos problemitas que me obligan a ser muy breve en esto, pero decir, yo creo que efectivamente una cosa es el discurso que ha planteado Trump y que plantea Marco Rubio, que es otro de los personajes siniestros que está impulsando la violencia y la apelación al factor militar en manos de los Estados Unidos. Y otra cosa es la realidad. Mira, dentro de Estados Unidos hubo 22 elecciones locales en Estados Unidos en las últimas 8 semanas. Trump perdió en todas, perdió en 21 y solamente ganó una elección de alcalde. Y perdió algunas alcaldías muy importantes, por empezar la de nada menos que de Miami. Perdió Miami. Esto Nueva habla York. entonces de que no es que Nueva Jersey perdió en, qué sé yo, Creo que va a Virginia, seguir perdió siendo el por... escenario que vamos a ver en 2026 en las elecciones que vienen, creo que por abril o por mayo, ¿no? Vamos a seguir viendo No, el debilitamiento interno de Trump. sí, sí, mira, las elecciones que vienen son el primer martes de noviembre del 2026. Y Correcto. ahí hay Okay. ya una revuelta al interior del Partido Republicano, porque se dan cuenta de que los problemas económicos de Estados Unidos no los ha resuelto Trump. Al contrario, la gente está muy, pero muy preocupada. El tema de la pobreza sigue su curso. El tema de la inmigración ha generado un rebote de la opinión pública muy fuerte en contra de Trump, porque Estados Unidos es un país donde los inmigrantes fueron los protagonistas fundamentales de la creación de la riqueza de Estados Unidos. Y le están diciendo, bueno, déjese de parlotear tanto, de prometer tanto que en Ucrania, que en Gaza, que en Argentina, dedíquese a los temas de acá. Y el hombre evidentemente no lo está haciendo, y no lo está haciendo porque además tiene un equipo de muy mediocre calidad. Esto hay que decirlo, Antonio, José Luis, Rebeca, con todas las letras. El equipo ministerial de Trump, según un investigador norteamericano, es el segundo peor gabinete de la historia de los Estados Unidos. Ciertamente. Contando desde el primer gabinete de George Washington hasta la actualidad, solo hubo un gabinete formado por gente más incompetente que la que tiene hoy Trump. El segundo, de lejos, es el de Trump. Y eso se le nota. Oye, tú no puedes tener un secretario de guerra o de defensa, ¿no es cierto?, del Pentágono, que diga, tenemos problemas en los Estados Unidos porque los jóvenes son gordos y tontos. Digo, esto habla de una desubicación acerca de cómo tenés que hablar de tu propio pueblo, que realmente la gente se lo va a cobrar. Y yo te digo, la derrota en la alcaldía de Nueva York, a pesar de que Trump se jugó Correcto. a fondo, fuerte, poniendo dinero y todo, sin embargo fue arrasado por Mandani. Entonces, creo que estamos en un momento de un punto de inflexión muy fuerte. Creo que los pueblos latinoamericanos van a poder resistir esta ofensiva, Así es. y me parece a mí de que tenemos que tener un poco la tranquilidad, la serenidad, como para poder afrontar estas peleas que se nos vienen con mucha calma, con mucha inteligencia y mucha fuerza. Y Oye, desde la y unidad de los desde la pueblos unidad absoluta. latinoamericanos, Atilio. Mira, antes de irte, Atilio, la Tengo verdad que que irme, sí, dime, agradecerte por una vez favor. más que aceptes nuestra invitación. Y por supuesto que con tu presencia hay que darle espaldarazo, perdón, a quien lo merece. La verdad que felicitar a la resistencia del noble pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Claro que sí. que han resistido, pero con patriotismo, con civismo y por sobre todo con mucha dignidad, los embates del imperialismo y la verdad que hay que mandarles un abrazo fraterno. Estamos todos con los venezolanos y con las venezolanas. Y la verdad que esa triada, Cuba como siempre demostrando que es un faro para los Ujú. latinoamericanos y las latinoamericanas, mismo caso, con todas y las contradicciones que puedan tener ideológicas. Lo cierto es que Nicaragua sigue siendo un elemento, un factor importante en esa unidad latinoamericana. México,
a Claudia Sheinbaum, la verdad que nuestro respeto con esa resistencia que ha tenido México y bueno, el resto de los países Claro, latinoamericanos y caribeños que desde el bien, ALBA, por ejemplo, indistintamente de uno o dos miembros se han portado realmente con la coherencia que corresponde desde esos pueblos así es, que han madurado su derecho inalienable a su autodeterminación, a su emancipación de su historia colonial. Y la verdad que mi respeto también para todos esos hermanos del así es. ALBA que han salido a defender la unidad latinoamericana y a defender aquello que ya se decidió antes que llegara Trump, que nuestra región latinoamericana es una región de paz. Rebeca, querida, yo tengo que irme, discúlpame, pero bueno, les mando un gran saludo. Gracias por darme la posibilidad de estar todo Termina el este tiempo. año, te cuidas, un Termina el abrazote. año, un abrazote inmenso para los tres por Esperemos, ahí, un gran abrazo y en algún momento me daré una vuelta por allá, de vuelta por Pronto, Panamá para allá pronto. charlar. Viva espero, Palestina Ojalá, libre. vamos a ver, don Atilio, espero ya. que nos acompañe en la celebración del Congreso Anfictiónico de los Pueblos, Sí, sí, 200 sí. aniversario. Claro, ¿cuándo es? ¿Qué fecha? ¿Cuál es la fecha de esa? Probablemente sea a mediados de año y Como es julio, probable que el creo. movimiento Bueno, popular patriótico panameño y continental le haga llegar una invitación, doctor Atilio. perfecto, voy a estar más que honrado en participar. Les mando un gran abrazo, hasta muy pronto y suerte y que tengamos un año fecundo de grandes luchas populares y de resistencia antiimperialista. Y viva Hasta la Así es, Panamá. victoria siempre. Hasta pronto, así Hasta, es. compañero. adiós, Viva adiós. Palestina libre. Saludos, Atilio. Saludos. Seguimos. Viva. Feliz año nuevo. Feliz año. Bueno, seguimos muchachos compañeros en la última parte del programa que terminamos 5:15 de la tarde. Y bueno, las reflexiones finales de este año. No sé si empezamos con Toño porque Toño puede quedar sin batería, compañeros. Toño, vamos Sí. contigo. Adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría presentar unos macrobloques de reflexión, pero tomando como eje a los Estados Unidos y después refiriéndome a los otros actores, pero los ejes serían los siguientes. O sea, ha llegado un presidente a Estados Unidos hace aproximadamente un año que se ha visto obligado, y bueno, creo que también es parte de su gusto y de su estilo de ver el mundo y del mundo que recuperar. Ha llegado un momento en el que solo una, una, una doctrina, vamos a llamarla doctrina como la de él, podría recuperar el poder de los Estados Unidos, pero a la fuerza. No quiero que se malentienda esto, es decir, siendo que los Estados Unidos está haciendo a través de la presidencia de Trump un esfuerzo superlativo, utilizando todo el músculo que cree tener, mire lo que digo, que cree tener para recuperar posiciones o estabilizar, más bien en la palabra, posiciones en el mundo. Es decir, si Estados Unidos no se pone en una posición de fuerza como lo ha hecho Trump, pues es muy probable que se va a desplomar más rápidamente, aunque no estoy diciendo que la estrategia de Trump vaya a dar resultados. Hemos visto movimientos impresionantes en lo cual toda doctrina liberal que supuestamente encabeza el gobierno, la encabeza los Estados Unidos en el mundo e Inglaterra, se ha desplomado partiendo por la política de Trump de asignar de manera selectiva nuevos y en ningún caso bajos nuevos aranceles a todos los países del mundo, de lo cual no se han escapado los países de la región, siendo mayormente afectados, por supuesto, las potencias económicas, una de las cuales es socio, dos de las cuales las potencias regionales, algunas potencias regionales como Canadá, México y Brasil, siendo socios muy importantes de Estados Unidos, todo de lo que he mencionado, y aún así el liberalismo cayó para ellos. Estados Unidos ha usado selectivamente y de manera eh, discrecional el tema de los aranceles. Esa ha sido una de sus políticas, con lo cual declara en la centralidad del Estado en el control de la política económica.
empezando por allí como gran primer movimiento. Lo otro que señalo que es importante es el tema de la vuelta tan vertiginosa a la región, es decir, su repliegue regional, su reclamo continental de Groenlandia hasta la Patagonia, que implica la posibilidad incluso de abrir una guerra con Europa, porque si Estados Unidos se toma Groenlandia va a afectar a un país de la Unión Europea que está en, o sea, podría ser el punto que terminara de descoser la relación de Estados Unidos y Europa, quedando Europa como un bloque debilitado, aislado, teniéndose que enfrentar incluso probablemente a los Estados Unidos. Ojo que no estoy diciendo de manera militar, porque yo creo que los europeos ya no han demostrado su cobardía a la N potencia. Pero creo que el reclamo de Groenlandia, la continuidad que ha llevado a que los daneses consideren a Estados Unidos un país no amigo, es importante. Pero lo que quiero hablar es del continente, o sea, este gran repliegue, este gran salto a buscar la estabilidad en la región, viene con lo único que viene es con presión diplomática, con presión militar, pero de ninguna manera viene con una oferta económica. Las concesiones que se le están dando de préstamos a la región que vengan de algún sector de influencia de los Estados Unidos, vienen del Banco Mundial y de las instituciones del anciano Rigen que está muriendo en este momento. Vamos a hablar ahora de que lo que está acabando el viejo, vamos a llamarle como en el tiempo de la Revolución Francesa, ancien régime, al régimen que gobernado por los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, siento que no hay oferta económica de los Estados Unidos para la región. Se están valiendo de las relaciones con secuaces, con gente que piensan como ellos, con gente fascista, para, para ganar posiciones políticas, pero que esta misma gente se va a ver rápidamente en problemas cuando no le puedan ofertar nada a sus pueblos. E incluso van a generar grados de malestar suficiente con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos tampoco les ofrezca nada a ellos, que es lo que está pasando. Creo que lo que podemos ver en acuerdos comerciales como el que se ha firmado recientemente con Argentina, ya lo mencioné en un programa anterior. Entonces los Estados Unidos no traen negocio para América Latina. Trae presión, trae imposición para que sus capitales se posesionen en la región. Pero contrario a eso, el propio desarrollo de los grandes magnates de los Estados Unidos están siendo una contracorriente a lo que está planteando Trump. Por ejemplo, si ustedes ven que este año las empresas tecnológicas acaban de generar 500 mil millones de dólares en ganancias y que esa ganancia va especialmente para los hombres más ricos del mundo, lo cual significa una superconcentración del poder. Y te das cuenta que esos macrohombres más ricos del mundo, sus principales mercados, tampoco estarían en América Latina. Entonces te vas a dar cuenta que esos hombres que coinciden, pues que son también de las áreas globalistas, estarían presionando dentro de muy poco a los Estados Unidos, porque la política de Trump bajar a su nivel para poder seguir usando los únicos mercados que crecen de manera vertiginosa, que son los mercados asiáticos, de los cuales se está retirando progresivamente, en los cuales está perdiendo progresivamente los Estados Unidos, pero que los millonarios más importantes no quieren abandonar, entiéndase, el globalismo de Estados Unidos. Entonces, el otro macrobloque que quiero analizar, bueno, he dicho tres, un poco acabo de mencionar la retirada continental y su problema, y acabo de decir, ahora voy al tercero, que es la situación interna de los Estados Unidos. La política de Trump, este año Estados Unidos va a crecer el PIB en un porcentaje que no había crecido antes, pero es como en el caso de Panamá. Es una fractura, es decir, es un crecimiento de los estamentos superiores. Pero cuando vas a ver la industria manufacturera, cuando vas a ver ya por estamentos sociales, te das cuenta que a través de los indicadores que en Estados Unidos este año tuvo un desempleo sin precedentes en su historia, pero también tiene un crecimiento del PIB sin precedentes, sin precedentes recientes en la historia. ¿Cómo explica eso? Bueno, se explica por la misma razón como se explica en Panamá, porque la sociedad cada vez está más partida y los que acumulan mucho y los que están abajo, que cada vez son más, entonces tienen nada y también se perjudican de
de ese retroceso. Entonces, hacia Estados Unidos, digo, se están viendo contradicciones, confrontaciones tremendas que ya se reflejan tanto en las elecciones que ya ha perdido Trump, la que va a perder se van a reflejar en la que va a perder el otro año, pero también los movimientos sociales que vimos en la calle, pero lo peor de todo es en la pugna interburguesa que se está presentando con los globalistas, ¿no? Y sobre todo con este sector tecnológico que no va a saber dónde invertir lo que está ganando en este momento, porque en el capitalismo tú, cuando ganas, la cifra que están ganando estos señores, la primera pregunta que te hace, ¿y dónde lo invierto? ¿Dónde lo meto? Y no es el mercado norteamericano el que está creciendo. Es más, quiero decir lo siguiente, Estados Unidos fue el principal comprador del mundo, el mercado deseado por todo el mundo, porque ellos mismos han pedido ya, deben 38 billones de dólares, es decir, 38 millones de dólares, que era lo que permitía que la sociedad norteamericana fuera la más consumidora del mundo. Pero ahora, teniendo los límites de la caída del retroceso del dólar como moneda de reserva internacional, los Estados Unidos ya no puede pedir desmesuradamente, Ahora tienen que pagar. Y eso es lo que hace ver cómo empieza a desacelerar el resto de la economía. Entonces, frente a esa desaceleración y esa desesperación cada vez creciente de mayores sectores en los Estados Unidos, aparece la contradicción con las élites, con los globalistas, cuando dicen el mercado ya no está aquí. Eso fue como cuando Inglaterra empezó a traspasar capitales hacia los Estados Unidos y los ingleses veían, cuando se empezó a desmoronar su imperio, vieron que Estados Unidos era una solución de inversión como en efecto lo fue. Bueno, ya eso lo hemos hablado aquí. Lo que quiero decir que el tercer escenario de Estados Unidos es el interno, dominado por una gran pugna interburguesa, y por una grave confrontación social producto de lo que Trump no puede resolver. De Entonces acuerdo. con esto voy a llevarlo hasta ahí porque sé que los otros compañeros también tienen que decir cosas. Rebeca, Vamos contigo, micrófono. Jorge, y cerramos con Alberto. Bueno, después de esta participación muy interesante del compañero Atilio y de las palabras de Antonio, la verdad, todo está debidamente contextualizado. Eh, Decía pues que este año, la primera mitad fue una mitad de lucha social intensa en nuestro país. Le dedicamos una jornada completa de programación a los movimientos sociales panameños, a sus educadores, obreros, estudiantes, campesinos, indígenas que salieron a las calles a luchar por los intereses del pueblo, a denunciar la reforma neoliberal de la Caja de Seguro Social y defendiendo también la soberanía nacional en contra de la entrega de la patria por parte del gobierno y el memorándum completamente inconstitucional firmado entre el gobierno de Mulino y el gobierno de Donald Trump. Y a partir de la agresión y la amenaza del gobierno de Trump contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, hemos dedicado ingentes análisis de carácter situacional a lo que ha venido sucediendo en el Caribe, entendiendo que no solamente es una agresión a Venezuela, sino una agresión a América del Sur y a toda América Latina. Precisamente porque Estados Unidos, en su batalla por tratar de mantener una hegemonía en declive a nivel mundial, considera que tiene que afianzar no solo la hegemonía, sino la dominación en América Latina. El gobierno de Donald Trump ha renunciado a los instrumentos políticos tradicionales y económicos de la hegemonía, la cual busca ganar la aceptación de los pueblos a partir de promover un estilo de vida, de valores, a través de las relaciones económicas, el intercambio, el denominado soft power. Sin embargo, frente al ascenso de los movimientos revolucionarios
en el siglo XXI, especialmente en el primer ciclo de carácter progresista latinoamericano. Y el legado de estos movimientos a nivel subcontinental, vemos que los sectores ultraderechistas de la política y de la economía norteamericana consideran que ha llegado el momento de apretar las tuercas y volver a establecer una relación de doblegación y de sumisión contra nuestros pueblos al sur del Río Grande. Yo creo que es importante rescatar este año lo que es el análisis científico crítico, el análisis fundamentado en el materialismo histórico, el análisis fundamentado en el materialismo dialéctico. Este movimiento multipolar que ahora mismo impacta al planeta tiene precisamente su origen en las ideas revolucionarias, en los estudios de Carlos Marx, en los estudios del socialismo científico, en las luchas revolucionarias en América, en Europa, en China. Hoy día China es una potencia porque la revolución encabezada por Mao logró derrocar a la monarquía o a los restos de la monarquía después de la revolución de 1911, encabezada por Sun Yat-sen. Logró derrocar al Kuomintang y logró destruir a los señores feudales. Eso creó las condiciones para que el Partido Comunista de China pueda planificar el desarrollo estratégico de las fuerzas productivas e imponerle una situación de correlación de fuerza al mercado. De tal manera que en ese país la iniciativa privada no se superpone al interés colectivo, sino que al revés. Gracias a la fuerza histórica de la revolución socialista china, hoy día China constituye una potencia. Hoy día Rusia es una potencia gracias al impulso histórico que significó la revolución socialista de octubre, que fue capaz de neutralizar diferentes oleadas invasoras por parte de las potencias occidentales. No solamente Alemania atacó a la Unión Soviética, sino que ya en 1917, apenas triunfó la revolución de octubre, varios ejércitos occidentales que participaban de la Primera Guerra Mundial fueron lo suficientemente capaces de sustraer tropas del frente occidental para tratar de invadir a la Unión Soviética y para tratar de destruir al poder de los soviets y del partido bolchevique. No pudieron. Y si bien hoy día no existe un gobierno de izquierda, vale la pena mencionar que fueron China y Rusia los que más muertos pusieron en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Para que eso tuviera este significado histórico. Y en el caso de América Latina, hoy día la revolución bolivariana es capaz de soportar lo que pocos gobiernos del mundo o de este continente son capaces de soportar, precisamente por las fuerzas de las ideas revolucionarias fundamentadas en Bolívar, en las tradiciones populares, revolucionarias, socialistas del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano, condensadas en el ideario de Hugo Chávez, que es el arquitecto político de la multipolaridad del siglo XXI. Entonces yo creo que es importante recalcar esto porque ahora mismo esta pugna, que no solamente hay en la narrativa interpretativa, en el discurso, sino en el movimiento de la fuerza a nivel mundial, es producto de la impronta de las fuerzas revolucionarias en el siglo XX y en el siglo XXI, cuando ya el imperialismo occidental consideraba que la lucha de clases y las ideas revolucionarias habían sido derrotadas de manera absoluta con la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, hoy día lo que estamos viendo es un producto del desarrollo múltiple de las fuerzas liberadoras, de las ideas emancipadoras en lo social y en lo político en todos los continentes, inclusive en África. La fuerza de los movimientos de liberación hoy día se fundamenta en el ejemplo de grandes figuras revolucionarias como Sankara, como Nelson Mandela, como Patricio Lumumba. Esos son los estandartes de los movimientos militares y civiles patrióticos que hoy día han decidido expulsar al imperialismo francés y a los imperialismos occidentales. En ese sentido, Jorge, estamos a las puertas del próximo año 2026, la conmemoración del Congreso Anfictiónico y del
bolivarianismo para nosotros, para todos los pueblos de nuestra Vía De Yala. suma importancia, de suma Entonces importancia. tenemos que realmente elevarnos frente a ese hecho histórico que marcó la emancipación de los pueblos latinoamericanos y a 200 años reafirmar ese compromiso. Bueno, reiteramos para terminar y cederle la palabra final a Alberto, que es urgente la realización de un Congreso de la Soberanía Nacional. Lo hemos venido Sí, recalcando. De acuerdo, Hay así que es. reagrupar la fuerza después de la dispersión que ha producido la represión. Las fuerzas están vivas, están intactas, efectivamente hay despidos, hay exilios, pero a diferencia de otros momentos de nuestra historia y de lo que ha sucedido en otras latitudes, ahí está la gente. Y es importante entonces que nos reagrupemos para diseñar de manera común una política estratégica a seguir basada en la defensa de la independencia nacional, el rechazo al intervencionismo norteamericano y la necesidad de construir un modelo que permita el desarrollo económico con justicia social. Y en el marco continental, este año Panamá tiene que ser uno de los ejes del rechazo al expansionismo norteamericano. claro, Y así, Así es. así es. Panamá tiene que llevar hasta las últimas consecuencias y creo que es responsabilidad de los protagonistas de este programa hacerlo Es desde responsabilidad el de polo de nuestra Bolívar, generación, esta desde, generación, así es. desde el polo de Bolívar, desde el polo de Justo Arosemena, Sí, que ya en el siglo de XIX, Victoriano, antes de Martí, ya Justo Arosemena denunciaba las aspiraciones expansionistas del coloso sí, del norte. el siglo Desde ese XIX. polo libertario tenemos que enfrentar la ofensiva de Donald Trump y de los apologetas del imperialismo, porque no podemos volver a los tiempos del colonialismo y no podemos, bajo ningún concepto, volver a los tiempos de la patria sumisa. Sí, sí, sí. Y el Exacto, así es. legado de Esa los no es mártires una de enero, opción y no será. Es un compromiso, así que el es. próximo 9 de enero se cumple un aniversario más de esa gesta heroica, recalcar que vamos a defender de manera imperecedera nuestro derecho a la soberanía y a la autodeterminación nacional. Bien, mi aporte sobre el año 2025. Tengo muchas cosas que decir, pero el tiempo es corto y voy a sintetizar. Mire, nosotros iniciamos este año en este programa haciendo diversos análisis. Sin embargo, por aquí lo apunté más o menos para el 20 de octubre, iniciamos haciendo un análisis consciente de diversos hechos noticiosos en el mundo y de Panamá. Y tratamos de sintetizarlo en una matriz que se llamaba Matriz de Noticias del Mundo y Matriz de Noticias de Panamá. En ese sentido, al final de este año decidimos hacer un análisis cualitativo de esa incidencia noticiosa para verificar categorías de discurso y códigos o términos que se utilizan mucho dentro del desarrollo discursivo y quienes van a la cabeza de ese discurso. Y creo que tanto Antonio como Jorge, como el doctor Atilio y tú, Rebeca, han dicho muchas de las cosas que justamente están en este documento que les voy a presentar. Así rapidito, no me voy a demorar más de 5 minutos, pero quiero nada más mostrarlo. Este es el título que le voy a poner a este artículo, este artículo científico. Se llama Patrones discursivos, poder y riesgo en hechos registrados en Panamá y el mundo en el año 2025. Se hicieron varios ejercicios, pero quiero que vean esto que está aquí. Bueno, esta es una nube de palabras, que creo que ustedes la conocen, pero este es el que me interesa mostrarles. Miren esto. Distribución de código de noticias del mundo. Miren el porcentaje o el número de conceptos, de cada concepto que más se utilizan o que más se utilizaron. Si ustedes ven lo que están en negro, lo que están en negro son los países que encabezan discursos noticiosos. Encabeza Estados Unidos
y de Ujú. segundo está China. ¿Ok? Pero luego de ver el país que es Estados Unidos, usted ve en este concepto que está aquí, no sé si lo logran, vamos a ver si lo agrando un poco. Perdón, creo que me fui para atrás. Me fui para atrás. Este que está aquí. Ok. No lo puedo aumentar, pero si ven el segundo, habla de guerra y el tercero de estados, de potencias externas. O sea, a nivel de código o a nivel de términos, estos elementos son importantes para verificar cuál es la intención noticiosa, la intención del hecho como tal en un discurso determinado. En este caso específico, como bien lo hemos dicho, yo creo que Antonio ha recalcado eso en muchas ocasiones, de que el concepto de guerra que han estado enarbolando los Estados Unidos reiteradamente en el discurso internacional en diversos puntos, como lo dijimos la semana pasada, en diversos puntos o diversos territorios, ha abocado el análisis de todos los acontecimientos internacionales. Es decir, tenemos un Estado, o sea, una potencia como lo es China, que su discurso es un discurso de desarrollo tecnológico, económico, comercial, de conquista de pronto de mercados y demás. Y tenemos una otra potencia que es los Estados Unidos, que su discurso está más encaminado a el control geopolítico, al tema de la guerra, a la confrontación, a la crisis, etcétera, etcétera. Estados Unidos está metido en todas las crisis del mundo, en absolutamente en todas las crisis del mundo, tanto en Europa como en Asia, como en África, el tema Camboya, el tema Tailandia. Estados Unidos está metido de lleno en todos los acontecimientos de guerra del mundo. Bueno, específicamente aquí nuestro vecino Venezuela, con las grandes amenazas que tienen de invasión y demás, que justamente dan este punto como referencia. Pero aparte de eso, si usted observa un poquito acá atrás, esto yo se lo voy a pasar a ustedes, incluso los oyentes que estén viendo este programa, si quieren este análisis más detallado, pues ya creo que ya la próxima semana vamos a tener el artículo completo. En esta nube de palabras que ustedes logran ver aquí, justamente se concretiza lo que estaba refiriéndome en estos primeros 2 minutos. El término seguridad, riesgo, guerra, crisis, sanción, tensión, tienen mucho que ver con la lectura del orden mundial basada en escenarios de confrontación, de incertidumbre, de control político, militar, económico, Los del intentos de mundo dominación entero. de Estados Unidos. Correcto, impulsado por ellos, porque obviamente como dice Antonio, pues Antonio, y creo que Jorge también lo ha mencionado mucho, el negocio justamente en este momento histórico de los Estados Unidos es la guerra. Y es su respuesta a los cambios sociales y a los procesos de soberanía del siglo XX y el siglo XXI. Afianzar la Exactamente. dominación que ha puesto en crisis su hegemonía. Así mismo es. Otro de los conceptos o términos o palabras digamos, más percibidos dentro de los acontecimientos, los hechos, son conceptos como derecho, política, sanciones, justicia, presión. Esa presión económica que generan todo lo que es la subida de aranceles, las incautaciones de barcos petroleros, las amenazas que generan cierto temor en cuanto al tema de soberanía y control, pues hacen referencia explícita a esos grandes actores o digamos, esas grandes potencias como los Estados Unidos, involucra a China y a Washington justamente como un centro de poder, en donde pues se deciden todas estas situaciones, y donde el derecho y las sanciones operan como instrumentos de poder, diríamos, directo e indirecto en alguna medida. Y pues el tema mercado, el tema económico, el tema de energía, el tema de tecnología, el tema nuestro de Panamá también fue tratado mucho a nivel internacional, que el tema del Canal de Panamá como un elemento digamos, de punto fuerza para los Estados Unidos, para control no solamente del mercado, sino del tránsito, digamos, también del tema geopolítico, y que justamente pues se subordina a decisiones
geopolítica, de política pública de parte del Coloso del Norte, ¿no? Pero miren que dentro del análisis que hace justamente, y pues para los conocedores del tema de análisis cualitativo, este análisis se hizo en una plataforma llamada Atrasti, o sea, que es una plataforma que obviamente pues no nos va a mentir, obviamente si se manejan bien las variables, si manejan bien las preguntas de investigación, justamente al momento de analizar el tema del bienestar social y los servicios públicos, que a todo el mundo les interesa mucho más que la guerra y mucho más que cualquier interés que tenga cualquier potencia, indistintamente quién sea, el tema de bienestar social es algo que a todos nos interesa. Eso se mantiene en una situación secundaria de frente a narrativas dominantes de poder y seguridad. Es decir, a Por la la a la polarización. gran potencia norteamericana poco le interesa el bienestar social y el servicio público. Eso es importante que lo digamos porque justamente a la ventana de una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela es importante que la gente que escuche este programa en Venezuela, que escuche este programa en países latinoamericanos, comprenda que los Estados Unidos lo menos que quiere es el bienestar de la gente. Y justamente aquí lo tenemos claro en este análisis cualitativo. O sea, no es que nosotros lo estamos inventando. Esto es ciencia lo que estamos mostrando aquí. O sea, esto no es que nosotros estamos inventando esto porque a nosotros se nos ocurrió o porque nosotros estamos en contra de los Y Estados el Unidos, bienestar de odiamos a la los gente gringos. no No, es es un No, análisis interesante, objetivo. interesante, Alberto. Entonces, Definitivamente. es importante que en este cierre de este programa entendamos el discurso que ha hablado Jorge, que ha hablado Antonio, que ha hablado el doctor Atilio, como un discurso correcto, científicamente sustentado, que no tiene ni un ápice ni siquiera de análisis sesgado o parcializado sino que miran las cosas de una perspectiva objetiva, sí, porque es sin la realidad que tenemos manipulación. enfrente. Entonces, Muy bien. ante esto, quiero terminar diciendo el pueblo panameño, que es donde más se escucha este programa, debe entender que el año 2026 será un año de desafío, sí, pero será un año de reconstrucción del poder Correcto. popular que se ha mantenido vivo en resistencia, que se ha mantenido vivo a pesar de todos los embates que ha tenido el poder económico, político, judicial también en contra del movimiento popular, pero que ese congreso del cual habla Jorge, del cual yo me hago eco también, es importante que lo hagamos en el año 2026 y mucho más en esta fecha de celebración del Congreso Anfictiónico que se dará pues posiblemente a mediados Junio, de julio. este año y el cual Jorge pues hizo referencia al inicio del programa. Quiero cerrar diciendo, estimado compañero, dando mi condolencia a la familia del compañero y colega Daniel Ricardo Cáceres Vargas, el cual Igualmente. perdió la vida el día 25 de diciembre. En el día de hoy fueron su honra fúnebre. El compañero Daniel Cáceres fungía como vicepresidente de la Asociación Único Panamá. Fue mi compañero de batallas desde el área de Azuero, fue un gran amigo, un gran colega, pues siempre estaba en contacto conmigo, siempre pues venía a mi casa, teníamos negocios juntos, trabajábamos juntos en muchas cosas pues. Y bueno, de verdad que la partida de el compañero Daniel Cáceres dará un gran vacío a sus hijos, su familia, mis condolencias, mi respeto. Generación pre. Generación pre, exactamente. Sí, Gracias. sí. Generación pre. Gran persona, Derecho de los Daniel 90. Cáceres. Hombre, sí, nuestra condolencia a la familia, del compañero. Hombre, yo no me puedo ir sin decir una reflexión final de este año interesante que hemos tenido, compañeros. La verdad que celebro la unidad que hemos logrado de reflexión y de pensamiento crítico en este espacio que nos hemos construido entre los cuatro, ¿ah? En Era, representación. era, era, era el espacio ideal para Miguel Ramos. Chuleta, hubiera sido. Ajo, ese Así hombre es. hubiera gozado este año. Tal Esta pasa cual, la, Jorge. la consumación de todos sus pronósticos. Definitivamente, por ahí está, pero él está omnipresente, ¿ah? En Claro. Así nuestras es. reflexiones de cada uno. Pero mira, no me puedo ir, la verdad, sin
eh, felicitar esta perseverancia, este aporte que estamos haciendo al movimiento social panameño, cada uno de nosotros y nuestras organizaciones que representamos. Porque este proceso emancipador, este proceso de colonización, este proceso de construcción de la autodeterminación de nuestros pueblos requiere, sí, de la militancia en la calle, por supuesto, pero también requiere de la construcción colegiada, colectiva de pensamiento. Eso es parte de la lucha y la verdad que nosotros en nuestros distintos andares, desde que iniciamos muy jóvenes, siempre hemos entendido esta dinámica, ¿no? Teoría y praxis son fundamentales para la lucha social. Y no me puedo ir sin saludar a las compañeras y compañeros de cada una de nuestras organizaciones que hicieron la resistencia, bueno, desde los sectores magisteriales, la verdad, la resistencia que hicieron frente a esa reforma, que eso no está escrito en piedra, esa reforma llegará el momento en que la echaremos abajo a nuestra Así es. seguridad social y nuestro derecho a pensiones dignas, mujeres y hombres en nuestro país, Una pero dar tarea un pendiente. espaldarazo una vez más a quienes pusieron una cuota importante de sacrificio y que todavía una buena parte de ellos, casi 300 docentes, siguen en una situación de incertidumbre para su familia, ellos y su familia. Así que nuestros saludos, la verdad, y nuestra solidaridad en esta situación de compromiso, la verdad que han tenido los docentes, también al movimiento sindical que recibió realmente embates durísimos en este año, a todos los sectores sindicales de nuestro país, también nuestra solidaridad desde este espacio de convergencias y por supuesto al feminismo panameño desde sus diversidades por ese ataque brutal de este gobierno autoritario, conservador, sionista, fascista, que pretende eliminar el Ministerio de la Mujer en un día como hoy. Estoy obligadísima a decirle a todos los movimientos feministas en Panamá que tenemos que seguir la resistencia porque ese ministerio no será eliminado porque fue el resultado de conquistas de generaciones de mujeres que lucharon por ello. Y por supuesto, en el caso de la memoria histórica, nos vemos en las distintas actividades que se van a desarrollar el día 9 de enero, nuestra fecha que de alguna manera nos une a nosotros cuatro y a las organizaciones en las que en estos tiempos nos encontramos 30 y tantos años después, ha pasado mucho tiempo, desde ese andar de posinvasión. Entonces, ese compromiso, decir lo que permanece en cada uno de nosotros cuatro y de nuestra organización. Y me voy con una reflexión cortita, cortita de una de esas publicaciones que hablan de un ejemplo no solamente para la lucha de los pueblos latinoamericanos, sino también de los pueblos del África por su emancipación y de todas partes de nuestro planeta. Un pensamiento que escribió en un libro Xi Jinping por allí hace poco, una reedición en el 2013. Esto lo dijo el 23 de marzo del 2005, es decir, hace 20 años. Reforzar la conciencia de situarse al frente. En un párrafo profundo, miren lo que dijo Xi Jinping hace 20 años. Para promover el carácter vanguardista del partido, es necesario fortalecer la conciencia de situarse al frente de la época y del pueblo. Para poner en práctica esta exigencia planteada por el secretario general Hu Jintao, ante todo debemos adoptar el espíritu de querer ser los primeros en actuar, mantener siempre una actitud superadora y emprendedora y esforzarnos por conseguir un mejor y más rápido desarrollo desde un punto de partida más alto. Asimismo, debemos crear logros de alto nivel, mantener los principales índices del desarrollo económico y social de Shenyang entre los primeros puestos nacionales y al mismo tiempo trabajar de forma creativa
en la práctica y llevar a cabo exploraciones y experiencias beneficiosas para todas las regiones en el país. Debemos adoptar una visión mundial, aspirar a alcanzar un nivel avanzado internacional y usar los estándares internacionales para exigirnos a nosotros mismos, y yo agrego, y a nosotras mismas, desarrollarnos y crecer cada vez a tiempo. Mira, la verdad es que el pueblo chino nos permite a nosotros reencontrarnos con aquello que nos planteamos con el libertador Simón Bolívar hace 200 años. Tenemos las potencialidades, las capacidades materiales, intelectuales y orgánicas para hacer que nuestra América Latina entera sea una región de paz, pero una región de desarrollo y de progreso soberana y con autodeterminación frente al imperialismo estadounidense y frente a las pretensiones de cualquier otro imperialismo que no respete nuestro derecho a ser y existir. Así que este fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en su programa 52. Llegamos a la meta, gente, semana 52 en este primer año y seguimos el próximo año en un formato un tanto distinto y ciertamente estaremos en la posibilidad de ampliar nuestro espectro más allá de la red de YouTube para comunicar y comunicarnos. Así que saludos, compañeros. Saludos. Bueno, y que sea un 2026 de esfuerzo, lucha y éxitos. Que Antonio. este año 2026 sea un año para todo el pueblo panameño y el pueblo latinoamericano de, no digamos de grandes luchas, pero sí de grandes victorias y que pues todos y todas puedan obtener el mejor beneficio posible, sobre todo en los sectores populares. Antonio. Micrófono. No, el Antonio. micrófono, Antonio. Alguien que ayude a Antonio con el micrófono, por favor. Gracias. Ahora, abre. Eso, ahora sí. Ya ahí, déjalo ahí. Bueno, no podré decir en detalle proféticamente qué será 2026, pero sí me atrevo a adelantar y de manera preventiva para todos, ¿no? Que sí será un año emocionante. Eso sí se lo garantizo. Para ¿Cómo bien o así? para mal. Saludos a Mira, todos. Bueno, la empieza con verdad que no me una puedo ir flota, sin saludar empieza al con, pueblo venezolano en esta lucha y así bueno, y es, todos los pueblos de la así es. América Latina. Nuestra solidaridad por la resistencia del pueblo de Palestina. Y su liberación y por supuesto, la verdad que saludar todos los esfuerzos de liberación de los pueblos, como bien lo dijo Alberto Petit, de nuestra Avia Yala, pero también del África. La verdad que me voy realmente con, con un espíritu y creo que nos vamos todos los que pensamos en un mundo mejor para la mayoría, ese triángulo maravilloso que se está planteando por allá, Mali, Níger y la Burkina Faso. Celebramos ese esfuerzo de ese triángulo por allá, por el África, el norte del África. Así es. Un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos el próximo año. Este fue Pregonando Ideas por la Saludos. Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Feliz año de lucha y victoria. Saludos. Chao.